Buenas a todos y bienvenidos a Ciencia Express. Todos tenemos una idea de lo que es un ácido, sobre todo si nos cae en la mano. Puede también que te suene lo que es una base, pero seamos honestos, ¿qué son esas cosas? Realmente todo esto es una historia de amor, pasión, engaño y traición. Bueno, y también de ciencia. Os presento al cloruro de hidrógeno, una pareja formada por el señor hidrógeno y la señora cloro. En tu estómago, además de agua, hay un montón de esto en forma de ácido clorhídrico, que es lo que usas para digerir la comida. Estos dos átomos están unidos porque comparten un electrón del señor hidrógeno y otro de la señora cloro. Y es que lo que más desean los átomos es tener estabilidad. Electrónica. El hidrógeno y el cloro necesitan un electrón más cada uno para alcanzar la estabilidad. Por eso deciden compartir los que ya tienen. Sin embargo, la señora cloro es mucho más fuerte que el señor hidrógeno. Así que es muy posible que, en un medio con agua, la señora cloro se quede con el electrón de su compañero y lo mande a paseo. Si muchas parejas de ácido clorhídrico hacen esto, todo el medio se inundará de hidrógenos solteros. Y esto es lo que hace un ácido, llenar un medio de protones, que son hidrógenos sin electrones. ¿Por qué son tan peligrosos los ácidos? El problema no es el ácido en sí, sino el hidrógeno soltero. Está tan desesperado por conseguir otro electrón que reacciona con absolutamente todo, alterando las especies químicas del entorno. Curioso, pero el hidróxido de sodio es una pareja radicalmente distinta. Seguro que lo has visto en escamas, muy usado para desatascar cosas. Está formado por la señora sodio y un anión hidróxido, que en realidad es otra pareja de oxígeno e hidrógeno. ¿Un triángulo amoroso? Puede ser. El caso es que la señora sodio previamente se había librado de uno de sus electrones para ser estable, mientras que el hidróxido se agenció uno para también alcanzar la estabilidad. Al hacer esto, ambos quedaron cargados eléctricamente, y eso es lo que los mantiene pegados. Hasta que al meter a esta pareja en agua, el medio debilita la atracción entre ellos y finalmente la pareja se rompe. Así que el solitario hidróxido busca ahora a alguien con quien compartir ese electrón de más, como un protón. Esto es lo que hace una base. En vez de emitir protones, los capta, disminuye su número en el medio. Pero recuerda, una base es tan peligrosa como un ácido. Estos hidróxidos harán cualquier cosa por conseguir un protón, como robárselo a otras especies químicas, alterándolas también. Pero, ¿qué pasaría si mezclamos el ácido con la base? Una vez la señora cloro y la señora sodio se han librado de sus parejas, se quedan cargadas eléctricamente, pues tienen un electrón de más o de menos en cada caso, y entonces ocurre la atracción. Al unirse forman una sal, que en este caso es cloruro sódico, la sal común que usamos en nuestras cocinas, un flechazo a primera vista.